La Iglesia Familia con Propósito le invita a oír el mensaje de la palabra del Señor en labios del pastor Manuel González. Si usted acostumbra a anotar, ponga como título el reposo o el descanso en Dios. Leemos libro de Juan, capítulo 5, del versículo 8 en adelante. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado ese día de reposo: ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor. Esto que vamos a hablar hoy día tiene directa relación con los afanes también, con los afanes, que viene siendo lo opuesto al reposo. La Biblia enseña en Génesis que Dios creó al hombre en el día sexto. En el día sexto. Y dice que el séptimo día Dios reposó. Y ese día, el día séptimo, es el encuentro entre Dios y el hombre. O sea, el hombre y Dios se encuentran o se cruzan en un día de reposo, en un día de descanso. El día séptimo de Dios es el primer día del hombre, y el primer día del hombre es el séptimo día de Dios. Entonces, cuando el hombre aparece, no encuentra a Dios en los afanes, ni en la creación, lo encuentra en el descanso. Porque cuando el hombre aparece, Dios ya había creado todo. Dios creó las cosas el primer día, el segundo día, pero el último día descansa. Y cuando el hombre aparece, ya Dios había creado absolutamente todo. Entonces es como que el hombre pregunta: ¿qué hay que hacer? Si hubiese sido Adán chileno, Adán hubiese preguntado: ¿algún pololito? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la pega? Y Dios le dice: no, tu única razón y tu única función de aquí en adelante es descansar.
reposar. Reposar o descansar en la Biblia no es sinónimo de inactividad. ¿Correcto? No es sinónimo de inactividad. De eso quiero hablar esta mañana. Reposar tiene que ver con disfrutar. Tiene que ver con complacencia. Descanso, reposo. En el libro de Hebreos, capítulo 4, el verso 8 en adelante, dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y esto es importante, porque el que ha entrado en su reposo, hablando del reposo de Dios, también ha reposado de sus obras. O sea, cuando entra en el reposo de Dios, ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Esto es importante entenderlo. Porque si usted entiende el reposo de la perspectiva espiritual, se da cuenta que el reposo es mutuo. Dios descansa y el hombre descansa. El que ha entrado en su reposo también reposa de sus obras como Dios de las suyas. O sea, si entro en el reposo, descanso de mis obras, pero Dios también descansa de sus obras. ¿De qué obra descansa Dios? Mateo dice 11, 28 y 29: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Cuántos quieren comenzar este año, por decirlo así? Pues técnicamente el año comienza ahora, marzo. ¿Cuántos quieren entregar todas sus cargas este año al Señor? A ver. Puede decir conmigo, declare: Señor, esta mañana te entrego mi mochila cargada y trabajada a ti. Ahora, yo sé que decirlo acá día domingo resulta fácil para todos nosotros. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No dice que Dios te va a mandar a la cama para que estés acostada todo el día. No está hablando de ese descanso. Ni que te va a mandar a Cancún o a Concón, ya como quiera. Ni que te va a mandar a la costa. Todo eso es bueno, es placentero también. Pero no estamos hablando de ese descanso, no estamos hablando de ese reposo. Estamos hablando acá que Él te hará descansar, aún en la actividad diaria, de lunes a sábado, aún en la actividad de los 10 meses restantes del año 2015, aún en esa actividad dice, Él te hará descansar. Y lo condiciona. ¿A qué? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ya ahí está lo mutuo. ¿Por qué el descanso es mutuo? Porque Él lleva tu carga, pero tú llevas el yugo. Su yugo. Llevad mi yugo. ¿Por qué tienes que llevar el yugo? Porque Dios te dice, porque yo también necesito descansar.
yo también necesito descansar. Y yo necesito que tú lleves mi yugo y yo llevo tu carga y hallaréis descanso, no físico. No hallaréis descanso físico, sino hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo Dios descansa? ¿Cómo Dios descansa? Dios descansa cuando un hombre, ese hombre genérico, hombre o mujer, puede ser tú esta mañana. Dios descansa cuando el hombre cumple su propósito. Y cada vez que Dios tiene un hombre que cumpla su propósito, Dios descansa. Este es mi Hijo amado, en quien yo encuentro descanso, en quien yo encuentro complacencia. El hombre en sí mismo no tiene reposo, a menos que Dios tenga reposo. Y Dios tiene reposo en la medida que el hombre tenga reposo, porque el reposo es mutuo. Y vio Dios que era bueno en gran manera el hombre y descansó. ¿Por qué en el huerto Dios descansa? Porque a partir de allí, cuando Dios crea al hombre, el hombre iba a ser su representante en la tierra. ¿Me están entendiendo o no? ¿Sí? Puedes declararlo nuevamente, diga Señor. Ahora lo va entendiendo, ¿cierto? Diga Señor, quiero el 2015 entrar en tu reposo. ¿Usted sabe lo que está diciendo esta mañana o no? ¿Sabe lo que está diciendo? Porque usted no puede hacer esta declaración y entrar en los afanes mañana. Porque si usted entra en los afanes mañana de este mundo, usted no va a encontrar reposo. Usted va a encontrar aflicción, amargura de espíritu. Usted va a andar triste. Usted puede entrar en una depresión, en una angustia severa. Pero si entra en el reposo y le es revelado, usted va a entender que entrar en el reposo, más allá de toda la actividad que usted deba realizar, tú entiendes que es mutuo, entonces Dios te pone el yugo. Llevad mi yugo. Llevad mi yugo. Y yo llevo tu carga. Lleva mi yugo y yo tomo tu carga. Lleva mi yugo y yo tomo tu carga. ¿Está acá o no? ¿Me sigue? O sea, si tú tomas mi yugo, yo tomo tu carga. Y ambos entramos en el reposo. Dios tiene al hombre para que cumpla su propósito. Y el hombre tiene a Dios para que le provea todo lo que necesite. Repito, Dios tiene al hombre para que ese hombre cumpla su propósito. Pero el hombre tiene a Dios para que Dios me provea todas las cosas. O sea, si yo cumplo el propósito de Dios, luego Dios proveerá todo lo que yo necesito. ¿Entienden? Mira, es tan simple como lo dice Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia. Ojo, su justicia, no mi justicia. Su justicia. ¿Por qué no mi justicia? Porque dice que la justicia de los hombres es como trapo de inmundicia. Profeta Isaías. ¿Qué es el trapo de inmundicia? Es cuando... Usted sabe lo que es, ¿cierto? Una dona set.
¿Se usa en esa video, no? ¿Todavía? Cuando una mujer usa Donacet es porque está en su periodo y no puede quedar embarazada. Isaías dice, la justicia del hombre es como un trapo de inmundicia, es decir, es infértil. La justicia del hombre jamás va a producir hijos. Eso es lo que te está diciendo. Jamás. Por eso que debes confiar siempre en la justicia de Dios. Y busca el reino de Dios. Su justicia, la justicia de Dios es en el sí y en el amén. Se cree por fe. Dios dice sí, la iglesia dice amén. O sea, es incuestionable. Nada que hablar, nada que alegar, nada que reclamar. Si Dios lo dice, así es. Ahora, si Dios está diciendo que si yo entro en el reposo y Dios tiene un hombre que haga su propósito, el hombre tiene a un Dios que le va a proveer. Hermano, Adán nunca regó el jardín. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo se alimentó? Tenía todo. ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo conmigo? No quiero, por favor, yo no quiero entrar en una interpretación teológica caprichosa. No, la Biblia enseña que Adán tenía todo. Después Dios le provee a su mujer Eva. Pero en su momento lo tenía todo. Aún así, mira, aún así dice que tenía que labrar la tierra. El trabajo es antes de la caída. Algunos todavía pelean con Dios. No, y por culpa de Adán tengo que ir a la pega mañana. No tiene nada que ver Adán ahí. El trabajo es antes que la caída. Y con todo lo que tenía, Dios le proveía. Adán tenía que labrar la tierra. Y cultivar, cuidar. ¿Cómo se puede entrar en marzo, mañana, los trabajos, la universidad, los colegios, cancelaciones, compromisos económicos, sin entrar en la aflicción? Se lo está diciendo, se lo hablo en primera persona. ¿Cómo se hace eso? Sin que alguien te golpee la puerta o te llamen por teléfono y no es para felicitarte en tu día del cumpleaños. ¿Ah? Tipo decía, andan 3 empresas detrás de mí. Ay, seguramente eres buen profesional. No, dice el agua potable, el teléfono y la luz. O sea, le querían cobrar, por si no entendió el chiste. Entrar en el reposo. Los religiosos le pusieron trabas al paralítico. Y dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas, ¿cuándo? En el día del reposo. Y Jesús le responde, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero la respuesta que está allí, del punto de vista de la revelación, es, ¿saben por qué mi Padre y yo trabajamos, debiendo Él y yo estar reposando? Porque aún hay paralíticos en la tierra que no entran en el propósito. Se lo voy a repetir. ¿Por qué Dios tiene que trabajar? ¿Y por qué Jesús tiene que trabajar? ¿Por qué mi Padre y yo tenemos que trabajar mientras hayan paralíticos que no entren en el propósito? Siempre la pega se la va a llevar Dios. Siendo que a usted y a mí nos dio autoridad, nos dio poder, nos dio unción, nos dio potencial, nos dio creatividad, nos dio inteligencia, nos dio palabra, nos dio ciencia, nos dio sabiduría. ¿O no somos la representación de Dios acá? ¿Y por qué la pega tiene que llevársela a Dios? O sea, Dios tiene que hacer lo suyo. Pero cuando Dios hace lo suyo y yo hago lo mío, hay multiplicación.
pero hay reposo, hay descanso, hay alivio, hay satisfacción. Hermano, se lo hablo, yo veo mucha gente al interior de la iglesia, afligida, afanada, cansada, agotada. ¿Cuántas veces este año tuviste que hacer liberación? De hecho, ahora la semana siguiente va a haber un sábado de liberación. Tanta gente depresiva en la iglesia. Gente problemada, angustiada. ¿Qué es reposo? ¿Qué? ¿Estaré predicando esta mañana un mensaje de otro mundo? ¿Qué es reposo? ¿Qué es descansar en Dios? ¿Qué significa dormir tranquilo en las noches? Sin que te suene aquí interior o se te ponga tenso los músculos y preocupado. Un día yo, años atrás, iba manejando por la ruta 68, no me di cuenta, llego a la iglesia, a la oficina, y un pastor me dice: pastor, ¿qué le pasó? Pastor Manuel, no sé, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué me pasó? ¿Estoy bien? No. Me dijo: tiene un ojo rojo. Pero, hermano, ya tenía un derrame. Y en la iglesia había una chica que estudiaba medicina, me dijo: ¿sabe que lo que a usted le pasó es peligroso? Dijo: si eso se lo hubiese salido por algún otro lugar, usted cae y muere en el momento. ¿Sabe? Vivió momentos así de tensión al máximo. ¿Por qué mi padre y yo trabajábamos? Porque hay paralíticos. Yo no debería estar trabajando, dice Jesús. ¿Y por qué les dice yo no debería estar trabajando? ¿Cómo es posible que Dios trabaje en su obra siendo que acabó la obra antes de la fundación del mundo? ¿Amén? Levante su mano derecha, diga: a partir de hoy, Dios solo debe encontrar en mí reposo y no trabajo. Solo reposo. Baje su mano. Reposo. ¿Qué encuentra Dios cuando viene a nosotros? ¿Descanso? ¿O preocupaciones? Salmo 95 dice: porque Él es nuestro Dios. Versículo 7. Nosotros el pueblo de su pueblo y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día del Masac, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Esto es una maldición. Hebreos lo recuerda, capítulo 4, verso 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Mira, Hebreos te lo habla desde el punto de la revelación, haciendo memoria al Salmo. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez, determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque al que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios
de las suyas. Ese reposo no es un día. En el Génesis es un día. En el Antiguo Testamento habían varios reposos y todos eran desde el aspecto cronológico. Una semana sabática, un año sabático, un día sabático. En el Nuevo Pacto no es un día, es una persona. Jesús dijo: ¿quieren entrar en el reposo? Venid a mí y hallaréis descanso para vuestros días. Por lo tanto, yo no necesito un día de reposo. Yo estoy en el reposo, que es Cristo. ¿Lo comprende? No es un reglamento religioso. Por eso los judíos transformaron el día del reposo en un reglamento. Y Jesús dijo: el día de reposo, dice, el hombre no fue hecho para el día de reposo, no fue hecho para el sábado, sino el sábado fue hecho por causa del hombre. El reposo cronológico del Génesis terminó. El reposo nuestro es un reposo eterno. Si hoy oyereis, presente, si hoy oyereis mi voz. ¿Cuánto escuchan la voz del Señor hoy día? Bueno, si hoy escuchan la voz, lleva su yugo. Y si tú llevas el yugo, dice, hallaréis descanso. ¿Dónde? En vuestras almas. ¿Cómo está, Angelita? Si tú llevas el yugo, ¿qué dice? Hallaréis. ¿Me están siguiendo o no? ¿Qué dice? Que si yo llevo el yugo, ¿cuál es la consecuencia inmediata? Para vuestras almas. El yugo. ¿Quién conoce los yugos? Acá. Los yugos son para los bueyes. Y hay un buey viejo. Y hay un buey joven. ¿Cuántos saben quién es el buey viejo? Cristo. ¿Y quién es el buey joven? Uno. Donde el viejo vaya, no tienes opción. O sea, ni siquiera tienes que conocer el camino. El buey viejo te lleva. Y haciendo el camino del buey viejo, tú vas descansado. Vas tranquila, vas tranquilo, porque el principio es hallaréis descanso para vuestra alma. Complacencia. ¿Sabes la mejor forma de descansar? Es que no seas un paralítico en la iglesia. Es el mensaje que quiero que te lleves a tu casa este año 2015. No vas a descansar ni reposar en Dios siendo un paralítico. Porque ¿cómo te entiendes tú? Que el creador del día del reposo tiene que violentar el día del reposo para sanar en el día del reposo a alguien que no encontraba descanso en el día del descanso. Parece trabalengua, pero es verdad. O sea, en el día del reposo, aquel que necesitaba reposo no encontraba reposo, y el que creó el reposo violentó el día del reposo para sanar en el día del reposo y darle reposo a ese que no encontraba reposo. ¿Por qué la gente usted se afana? O nos afanamos. ¿Sabes cuándo? Cuando no cumplimos el propósito. Cuando no hacemos su voluntad. Cuando estamos más ocupados de nuestras cosas o preocupados de nuestras cosas puntuales y personales. Descuidamos la obra. Descuidamos el propósito. Dejamos los dones en un rincón de la iglesia. Dejamos los talentos botados. ¿Cómo? Obvio, porque como Dios es un Dios legal, no puede violentar sus principios. En cambio, estando en el yugo,
no tengo opción. No tengo opción estando en el yugo porque estoy al lado de Él. Donde Él va, yo voy. Donde Él va, me lleva, me está encaminando. Echa sobre mí tu carga. Yo te la llevo, tranquilo. Échala, y vamos, y ponte el yugo. O sea, echa la carga arriba y ponte el yugo y vamos, caminemos. Por eso que el salmista dice que Israel en el desierto terminaron cansados, sin hacer absolutamente nada. Hermano, terminaron afligidos, terminaron botados en el desierto. Una generación muerta, con maná gratis, con codornices gratis, con fuego gratis de noche, con una nube de día gratis, con agua gratis. Y no produjeron absolutamente nada. ¡Qué gran tragedia! Por eso es importante preguntarnos esta mañana, ¿cómo nos ve Dios a nosotros? ¿Dios tiene que trabajar conmigo? ¿O Dios encuentra complacencia en mí? Entonces Dios dice, mi hijo entendió el propósito. Yo descanso. Mi hija entendió el propósito. Yo descanso. Mi hijo está en los afanes. Hay que trabajar. Así sea que tenga que violentar el día del reposo para traernos descanso. Hebreos 3 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Y termina diciendo, ¿cierto? A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Mira, vagando en su corazón, y el principio del reposo es que hallaréis descanso en el corazón. Y dice, siempre andan vagando en el corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mira, no entrarán en mi reposo. Hermano, estoy en Hebreos capítulo 3 del 7 en adelante, porque la continuación tiene mucha relación con lo que hemos hablado. Y dice luego, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo y de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros, cada día. Entre tanto, que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por el engaño del pecado. Es un pecado no reposar. Es un pecado no descansar en Dios. Es un pecado afanarse. Es un pecado afligirse. Por eso la mejor ilustración que usa Jesús dice, miren las aves del cielo, les dice. Y hermano, se lo dijo a la creme de la creme, a los discípulos. No lo predicó en el sermón del monte a la gente. Muchachos, vean las aves del cielo. Ellas no van los domingos, no se congregan. El pastor no las visita, les dice. Nunca han recibido un mensaje de texto, nunca alguien les ha dicho Dios te bendiga. ¿Y cómo lo hacen para sobrevivir? Les dice. ¿Cómo lo hacen? Miren las bestias del campo. Están tranquilas, no se comen la uña, no tienen depresión. No han ido a sanidad interior, no hay que hacerle liberación de demonios. Nada de eso. ¿Y cómo lo hacen? Buena pregunta, ¿sí o no? Bueno reflexionar esta mañana. ¿Cómo lo hacen? Yo estuve donde mi mamá la semana pasada, y mi hijo sabe, mi mamá tiene una ventana y se sienta en la ventana y vienen los pajaritos, les tira amiguitas, lleva años haciendo eso, así que ya los pájaros, prácticamente tiene una célula de pájaro mi mamá en la casa allí.
Les pone miguita, llega los pajaritos, mira los pajaritos, mira, ni siquiera en la mañana se levantaron, padre, te pido que me proveen este día. Nada de eso. Se levantan como algo natural. La vida cristiana es tan natural. Debe ser tan natural. Es un reino, hermano. Nada condiciona. Y el pajarito llega. Y mi mamá por inercia sabe que el pajarito va a llegar. Yo creo que los pájaros cuando conversan entre ellos dicen, pensar que tú, Dios, tienes que proveer de esta bestia de animal, de hombres malos, y nos proveen a nosotros. ¿Sí o no? Con acompañamiento musical. Levante su mano derecha, diga, Dios es fiel. Dios es bueno, diga. Abraza al que está a su lado y dile, créele al Señor. Hebreos 4:1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca por no haberlo alcanzado. Hay gente que muere en los afanes, hermano. Perezca. ¿Cómo trabajar cada día con gente complicada? Le preguntaba eso a usted o no. ¿Cómo llegar mañana? Llegar mañana a tu trabajo, se reía la Glorita, y tener que ver siempre las mismas caras. A ese jefe vinagre, a esa galla endemoniada que te envidia, sin tener que pasarse rollo en colores. Pero nosotros nos pasamos rollo, ¿cierto? Nos pegamos descarriadas así en la soledad, en el silencio. Te da ganas de agarrar a alguien, no sé, pescar benzina, presentarlo en sacrificio vivo al Señor. Padre, en holocausto a ti, Señor. ¿Cómo hacer para que no salgamos del reposo? A diario. Que nadie nos quite la paz. Y considerémonos unos a otros, dice Hebreos 10, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y añade, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Te habla de pecar voluntariamente. Todo esto está todo en un contexto. Relacionándonos al amor, a las buenas obras, no dejen de congregarnos, exhortémonos, y habla de pecar voluntariamente. Dice, ¿por qué es pecado el no guardar el sábado? Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento. Mira, hoy día usted está recibiendo conocimiento del Señor. Si a partir de hoy día usted no entra en el reposo, usted está... O sea, una vez que usted haya recibido la sana doctrina y usted no la aplica, usted peca voluntariamente. Ahora, yo sé que todo esto estamos hablando, son actos de fe. No es que esto sea mágico, que usted va a llegar a la noche y si mañana tiene que pagar su alquiler, etcétera. No, ya hablé al principio de eso. No, estoy hablando de que Dios tiene que procesar esta palabra en nosotros. ¿Me están de acuerdo conmigo? Dios tiene que procesar esta palabra. Es un desafío al 2015. Por eso que me interesa mucho que usted vaya al retiro. Porque esto es un estado espiritual. No es una doctrina, es un estado espiritual.
No es que usted esté en el reposo, ¿sabes que este buey me aburrió? Me saco el yugo, me voy. No es así. Una vez que te pusieron el yugo y estás con el maestro al lado, Él te guía, nos guía. Hebreo dice que una vez que nosotros recibimos la sana doctrina, nada a partir de allí, no hay nada que pueda sustituir o reemplazar el sacrificio de Cristo. ¿Qué hacían los judíos? De acuerdo a Hebreos. Dice que ellos volvían a su práctica antigua. Cuando a Pablo les ministraba y ellos no entendían lo que era el nuevo pacto, por eso que dice que volvían. Entonces dicen, mira, ¿saben qué? Si alguien quiere guardar el sábado, que lo guarde. Le dice a los Gálatas. Después de haberle enseñado, haber estado con ustedes vuelven a sus mismas prácticas, les dice. Vuelven a los días, vuelven a las fiestas, vuelven a las comidas, les dice. Ahora, el que come o beba, para el Señor come, para el Señor bebe, el que guarda el sábado, no entró en polémica. Pero eso es lo que hacían. Pero dice, mira, el sacrificio de Cristo fue un sacrificio completo. Nada lo puede reemplazar. ¿Están de acuerdo? Nada lo puede reemplazar. Hebreos se dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿cuántos han sido iluminados acá? Y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Dice que con todo lo recibido, dice, y recayeron. ¿Qué significa recaer? Es lo que le explicaba. Recaer significa volver a las antiguas prácticas de la religión. Y nosotros no pertenecemos a una religión, nosotros sido parte de una regeneración que tiene que ver con un cambio de naturaleza. Y Pablo dice, el escritor de los Hebreos dice, y recayeron. ¿Qué está diciendo cuando recayeron? ¿Se perdieron? ¿Se fueron al infierno? ¿Se fueron al cielo? Mira, la salvación tiene dos instancias. Una inmediata y una posterior. Aquí no está hablando de irse al cielo o irse al infierno. Recayeron en cuanto a eso y que volvieron a las prácticas. Nos pasa a nosotros, hermano. Yo no estoy diciendo que porque usted se afana, usted se va a perder. Pero deja de ganar muchas cosas. ¿Qué gana una persona que se afana? ¿Qué gana cuando nos afligimos? ¿Ah? Úlcera. ¿Sí o no? Usted puede estar todo el día preocupada, todo el día afligida, angustiada, y no ganó absolutamente nada en el día. Ganó preocupación, ganó úlcera. El sistema inmunológico bajó sus defensas y el problema no lo resolvió en el más mínimo de los aspectos. Y dice el escritor, recayeron, dice, y habiendo sido iluminados, recayeron. ¿Cuántos le creen al Señor esta mañana? Créale al Señor. Confíe en Dios este año. Por eso que Jesús, el Señor le dijo a Adán, multiplica, fructifica, llena la tierra, sojúzgala, enseñoréate. Cuando dice llenar la tierra, ¿sabe lo que está diciendo? Llenar un vacío de autoridad. Si ese vacío que tú tienes esta mañana, tú lo llenas con la autoridad del Señor, el diablo no va a tener ninguna herramienta legal para llegar a ti. Confía en el Señor. Créele a Él. Se lo está diciendo un padre igual que usted. Un esposo igual que usted. Los mismos desafíos que usted tiene los tengo yo. Para todo este año 2015 y el 2016, al 2017, el 2018, el 2019. Igual que usted. Créale al Señor. Amén. Entonces, el mejor momento para cruzarnos con Dios, ¿sabes cuál es? El reposo. Pastor, si tengo que reposar, entonces, ¿qué significa? Cumpla el propósito al cual usted fue asignado. No deje a Dios de lado este año. Cúmplalo. Haga lo que deba hacer en Dios.
De eso se trata el reposo. Yo cumplo el propósito, nada más. Y si Dios tiene un hombre que cumpla su propósito, el hombre tiene un Dios que le va a proveer. Si Dios tiene un hombre que le cumpla el propósito, el hombre tiene un Dios que le va a proveer. Busca primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas te serán añadidas. Todas te serán añadidas. Amén. Ese es el punto. Ese es el punto. Creerle a Él. Bendito sea el Señor. Digan. ¿Cierto? Buena aclaración o buen punto. Pedro está en la barca. Ustedes saben que Pedro era pescador. ¿Alguien de aquí alguna vez ha ido a pescar? Yo una vez estuve pescando 5 horas y pesqué un resfriado. Fue todo lo que pesqué. Me di cuenta que no era tan fácil pescar. ¿Cierto? Que tiene una ciencia pescar, tiene un momento, tiene una hora, hay un viento, todas esas cosas. Yo estaba allá en Pucón arriba, en Curarrehue, y unos hermanos de allí me dicen, pastor, vamos a pescar salmón. Ya, agarró un coligüe el hermano, un nylon. Oye, y una capacidad el río contra la corriente. Tiraba el coligüe, ahí, ¡pah! Salmoncito. Ya, pastor, si es fácil. Primero, para colocar el nylon, ya todo era una ciencia ya. Nada, no pesqué, pero nada. Miraba para todos lados para que nadie esté sacando fotos. No había nada en máquinas como las que hoy es frustrante. Pedro está pescando allí, hermano. ¿Quién puede enseñarle a pescar a Pedro si es pescador? Y Jesús es carpintero. Un carpintero enseñándole a un pescador. ¿Un bote de ancho tiene cuánto? ¿Tendrá 3 metros? ¿Sí? Y estuvo toda la noche y no pescó nada. Viene Jesús y le dice, toma la red y tírala a la derecha. Objetivamente, ¿qué diferencia hay entre mi izquierda y mi derecha si por abajo las redes quedan en el mismo lugar? Esa es la respuesta que necesitamos, ¿no? Respuestas simples, consejos fáciles. Pastor, tengo un tremendo problema, crisis en mi matrimonio, crisis económico, tengo un problema. Confía en el Señor. Chao. Esa es la cuestión. ¿Qué te dijo el pastor? No, que confía en Dios. ¿Y qué esperaba escuchar? No sé, porque no sé, una palabra profética que sople. Tira la red al otro lado, nada más que eso. Mira, la contundencia no está en las letras, está en quién lo dice. La investidura tiene poder, porque si tú vas a un hospital y el que está barriendo te dice que tú tienes cara de enfermo, este compadre, ¿quién será? Si caminas 10 pasos y te lo dice alguien que tenga una capa blanca, cambia la cosa. ¿Sí o no? Si un tipo te dice, ¿sabes que me seguís molestando? Te voy a meter preso. ¿Quién te creís vos? Si te lo dice un juez. La investidura tiene poder. ¿Sabes quién lo dijo? Eso, tira la red a la derecha. Jesús. ¿Sabes quién dice, no te afanes? Jesús. ¿Sabes quién dice que te va a proveer el 2015? Dios. ¿Sabes quién dice caerán 1000 a tu diestra, 10.000 a siniestra y a ti no te tocarán? ¿Sabes quién lo dice? No lo dice un teólogo, lo dice Dios. ¿Me está siguiendo? Y eso es lo que tiene que tener validez y peso para nosotros.
Tan simple. Eso es reposo. Señor, hay un hombre, busqué un hombre en la tierra que se pusiese, hiciese ahí en la brecha. Un hombre. Siempre hay alguien. ¡Mándenme un hombre!, decía Goliat. No había ninguno. Los grandes ilustres no estaban. Apareció un niño de 14 años llamado David. Ese es el principio. Simplemente por el hecho que Dios lo diga. Y cuando Dios encuentra un hombre que cumple su propósito, en mi reposo me lleva, entonces yo tengo un Dios que me va a proveer. Eso. Señor, yo hago tu voluntad. Y tú cumples con lo tuyo. Bendito sea el Señor. Quiero que esté en pie esta mañana, por favor. Gracias a Dios. ¿Cuántos esta mañana le pedimos, me incluyo, le pedimos perdón al Señor por todos los afanes? ¿Sabes qué quiero que esta mañana Dios pueda decir? He encontrado complacencia. He encontrado reposo. He encontrado descanso. Por 2000 años Dios no encontró reposo, no encontró descanso. Hasta que Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios. Y el cielo se abrió y dijo: este es mi Hijo amado. Primero dijo: a él oíd. Después dice: en quien yo encuentro complacencia. Complacencia es reposo. Que cuando tú estés en tu trabajo, en tu empresa, en tu fábrica, en tu colegio, en tu universidad, allí Dios pueda decir: yo he encontrado no trabajo, no afán, he encontrado complacencia. Porque Él está cumpliendo mi propósito, y por cuanto Él cumple mi propósito, tendrá la seguridad que yo voy a proveer todo cuanto requiere. Cierra sus ojos. Señor, te damos gracias esta mañana.